Buenos días a todos los conectados. Primero, muchas gracias por la participación. Nuestra teleclínica ECO, habitualmente de la Clínica Ginecológica A, es sobre cáncer ginecológico, pero en particular, bueno, por la realidad que no tenemos que volver a aclarar, pero en particular por la realidad del impacto que ha tenido esta pandemia sobre la salud materna, definimos dirigir en el día de hoy una teleclínica extraordinaria sobre la morbimortalidad materna. Queremos agradecer la participación de todos y en particular la participación de los exponentes que se han tomado el trabajo de preparar las presentaciones y brindarnos su conocimiento. Posteriormente vamos a compartir una discusión interdisciplinaria. Para comenzar el tema de hoy, quiero darle la palabra en la introducción al profesor Brioso. Gracias, Fernanda. Buenos días para todas y para todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Realmente nos pareció muy oportuno abordar esta temática en este momento. Es difícil en el medio de la tormenta, en el ojo del huracán, poder pararse a ver lo que está pasando, pero realmente estamos viviendo lo que hemos denominado una emergencia dentro de la emergencia sanitaria. Y es así que en el primer semestre del 2021, en un monitoreo activo que hemos hecho desde la clínica, junto con la SUMI, hemos constatado 10 muertes maternas en los primeros 6 meses, y en lo que va de julio hubieron 2 muertes maternas más. Es una situación dramática, sin precedentes realmente, y que viene a sumar la gravedad de la infección a la crisis social, económica y psicológica que se había producido desde el inicio de la pandemia. Por lo tanto, no dudamos en catalogar como que estamos viviendo, a pesar del optimismo que nos da la fuerte campaña de vacunación y la muy buena respuesta de la sociedad uruguaya, un momento que sigue siendo crítico. La entrada de las nuevas variantes ya ha sido discutido, genera incertidumbres, y tenemos que tener presente que una importante proporción de las personas que todavía no están vacunadas son jóvenes, muchas de las cuales no han llegado a la vacunación, pero muchas de las cuales han optado por no vacunarse. Y este elemento tiene una peculiar importancia en muchas personas vulneradas en sus derechos que tienen o que profesan algún tipo de creencia vinculado con algunas iglesias que promueven el negacionismo con respecto a la pandemia y a la vacunación. Por lo tanto, en esas pacientes donde recae el grueso del proceso reproductivo en Uruguay, siguen estando en una situación de riesgo y lo seguirán estando porque muchas no se van a vacunar, y por lo tanto creemos que es muy oportuno promover la discusión de cómo se deben manejar estos casos clínicos mientras hacemos todo lo posible por informar a la comunidad y al sistema político para seguir tomando medidas adecuadas. Gracias, Leonel. Bueno, para comenzar la actividad de hoy, quiero en primer lugar presentar a la doctora Mariana Guirado. Mariana es profesora adjunta de la Cátedra de Infectología de la Facultad de Medicina, muy dirigida en su abordaje. También hemos compartido la infección en la embarazada, así que Mariana es la más adecuada para ponernos al tanto sobre el curso de la infección en este momento, más aún con el seguimiento que está haciendo esta cátedra en forma permanente de la pandemia. Gracias, Mariana. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Sin lugar a dudas concuerdo con lo que decía Leonel de la importancia de tratar este tema del día de hoy con la gravedad de la emergencia que venimos viviendo en nuestro país globalmente y particularmente con las embarazadas. La idea es hablar brevemente de algunos aspectos vinculados con la epidemiología, con el COVID en el embarazo, con la existencia o no de transmisión vertical, y algo de vacunas y embarazos para finalizar. Respecto a la epidemiología, destacar que, bueno, desde diciembre del 2019 el mundo se ha visto sacudido por esta situación, y para la noche de ayer se contaban un total de 191 millones de casos y más de 4 millones de muertes en el mundo.
Por suerte, las dosis de vacuna también vienen aumentando a nivel mundial. Nuestro país, que había logrado mantener muy controlada la situación durante el año 2020, lamentablemente fue un país que sufrió muchísimo en los últimos meses un aumento del número de casos por millón de habitantes en nuestro país, que logró mantener controlada el número de casos durante todo el 2020. En los últimos meses presentó un aumento muy marcado de la cantidad de casos por millón de habitantes, llegando a ser uno de los países con más casos en el mundo, y acá en la cifra mundial podemos ver nuestro país, son estos picos verdes, este pico verde del número de casos por millón. A nivel mundial, los casos se pueden ver en esta línea más de abajo, que son más aplanados, si bien las olas han afectado a diferentes países. Y en nuestro país, como vemos, el aumento fue marcado en los últimos meses, y la aparición de la variante P1 probablemente también estuvo vinculada a esa determinación de un aumento tan marcado de los casos. Aquí podemos verlo por semana epidemiológica, los casos confirmados. Y estos casos ocasionaron un aumento de las personas que requirieron ingreso tanto a cuidados moderados como intermedios, como se ve en la línea amarilla, como a cuidados intensivos. Podemos decir que por suerte en las últimas semanas el descenso ha sido muy pronunciado, y actualmente el número de pacientes en cuidados intensivos supera escasamente los 100. La letalidad y mortalidad por COVID en nuestro país ha variado con el tiempo. La letalidad aumentó inicialmente, luego alcanzó un valor discretamente superior al 1%, para aumentar en las últimas semanas, probablemente vinculado a ese aumento marcado del número de casos, a esa desborde de la capacidad asistencial en muchos lugares, en muchos centros, y quizá también a algo de subdiagnóstico. Cuando vemos la distribución de los casos según los grupos de edad, podemos ver que los grupos de edad de entre 15 y 55 años son los que se da la mayor cantidad de casos en nuestro país. Y cuando analizamos la letalidad, lo mismo que la mortalidad, la misma aumenta a medida que aumenta la edad, lo mismo que ha sido descrito en otros países. En el último reporte de informe epidemiológico del 12 de julio, para la fecha a la cual había 376.876 casos confirmados acumulados de COVID en Uruguay, con un descenso marcado en las últimas semanas, destacándose que de cada 100 casos, 96 se resolvieron con manejo ambulatorio únicamente, 4 requirieron algún tipo de cuidado hospitalario, 3 de ellos en cuidados moderados y 1 en CTI, identificándose una disminución de los ingresos con el descenso del número de casos, destacándose que 8.721 correspondieron a trabajadores de la salud, de los cuales fallecieron 28, que se habían identificado para ese momento 1.422 casos confirmados en mujeres embarazadas, de las cuales 12 de ellas habían fallecido. Ahora vamos a hablar un poquito de este dato. El 97% de los casos confirmados se consideraban recuperados. La letalidad para todas las personas fue 1,55%, siendo más altas la letalidad y la gravedad en hombres. Este descenso marcado, acá podemos ver la cobertura vacunal en rojo, y la tasa de incidencia cada 100.000, vemos claramente que en nuestro país el aumento de la vacunación se vinculó temporalmente con este descenso en el número de casos, y cuando vemos, acá podemos ver, la línea azul son los casos activos, el promedio de casos activos de los 7 días. Acá en rojo, esta línea acá abajo, muestra la movilidad, ¿sí? Y el descenso de la movilidad, que hubo un descenso de la movilidad para después aumentar, y acá se ve en celeste los casos de vacunación con primera dosis, segunda dosis y dosis final más 15 días. Podemos ver que a pesar de que no hubo un descenso de la movilidad, y de hecho hubo un aumento en la movilidad, descendieron los casos, lo que se vincula claramente a la vacunación en nuestro país. Creo que es una evidencia bastante fuerte para mostrar cómo inclusive
no solo sin disminución de la movilidad, sino con aumento de la movilidad se logró un descenso tan marcado de los casos activos. Y cuando vemos la tasa de casos incidentes cada 100.000 personas día, según las vacunas, vemos claramente un descenso, tanto en los ingresos a CTI como en los fallecidos, lo que permite estimar la efectividad para reducir los casos, los ingresos a CTI y los fallecimientos para las 3 vacunas que disponemos en nuestro país y que se han administrado, que son la vacuna ARN de Pfizer, la vacuna de Sinovac, de virus inactivados, y vemos claramente un descenso marcado, tanto en reducir los casos, que para la población general en Pfizer fue de 78,06, y para el Sinovac 59,93, en reducir ingresos a CTI, que fue de 97,80 para Pfizer y 90,87 para Sinovac, y en reducir los fallecimientos, que fue 96,16 para Pfizer y 94,65 para Sinovac. Las muertes maternas en nuestro país, aquí podemos ver las muertes desde el año 2002 al año 2010, como vemos, han oscilado entre 4 y 18 por año. Este pico marcado que se observa acá se vincula a la gripe H1N1, que ocasionó en un periodo acotado de tiempo 12 muertes en mujeres embarazadas. Y este año observamos 12 muertes en lo que va del año por COVID. Cuando analizamos, en nuestro país fallecieron, en nuestro país, de acuerdo al último reporte epidemiológico, hubo 104.027 diagnósticos de COVID en mujeres entre 15 y 44 años no embarazadas, de las cuales fallecieron 98, lo que generó una letalidad de 0,094. Y en las embarazadas con diagnóstico de COVID se produjeron 12 muertes de 1.422 pacientes embarazadas, lo que ocasiona un 0,84%. Como observamos, es muy significativa la diferencia. Fueron más de 8 veces más frecuentes las muertes en mujeres embarazadas que las muertes en mujeres no embarazadas entre 15 y 44 años. Fueron más de 2 veces y media más altas las muertes en mujeres embarazadas que en trabajadores de la salud. Digo esto porque uno considera a los trabajadores de salud de las poblaciones más expuestas, y de hecho en el mundo se ha demostrado, y en nuestro país las mujeres embarazadas presentaron cifras de mortalidad más elevadas aún. A esto se suma, como señalaban, que la situación epidemiológica debemos tener en cuenta la existencia de variantes de interés y particularmente variantes de preocupación que recientemente se han detectado en nuestro medio, particularmente la variante Delta. Si bien de momento no es claro que haya un aumento de la gravedad y la letalidad, debemos estar atentos porque la información todavía es escasa y existen áreas de incertidumbre respecto a la posible evolución y particularmente a nuestra población. De COVID en el embarazo. Bueno, siempre debemos tener en cuenta que hay algunas modificaciones vinculadas a los cambios fisiológicos que se producen en el embarazo que pueden hacer más difícil interpretar o considerar algunos aspectos vinculados al diagnóstico de infecciones respiratorias o a la interpretación de los síntomas en el contexto del embarazo o al manejo de la paciente embarazada. Respecto a la incidencia, destacar que en realidad no es claro que exista una diferencia en las pacientes embarazadas respecto a la población de pacientes no embarazadas. Si bien algún trabajo encontró una diferencia menor en el número de pacientes embarazadas con un aumento de la incidencia discreto, probablemente estuvo vinculado, como lo analizan a veces algunos de los autores, a un screening diferenciado de las pacientes en ese sentido. No es claro que exista una diferencia en la incidencia en las pacientes embarazadas o una mayor susceptibilidad a presentar infección por el virus. La presentación clínica no difiere en cuanto a los síntomas referidos en las pacientes no obstétricas, y los síntomas más frecuentes son tos, disnea, artromialgia, rinorrea, cefalea, odinofagia, náuseas, vómitos, diarrea, astenia, dolor torácico y anosmia. Sí, en algunos trabajos se vio una menor proporción de pacientes que referían estos síntomas respecto a las pacientes
no obstétricas. No diferencias en cuanto a qué síntomas se presentan. Sí hay que tener en cuenta que algunos síntomas a veces son difíciles de interpretar, como la disnea, por ejemplo, que bueno, en el seguimiento del embarazo puede ser referido hasta por 70% de las pacientes, aún sin la existencia de patología respiratoria. O la existencia de rinorrea en el contexto de que hay más edema a nivel de la mucosa en las pacientes embarazadas, particularmente en algunas etapas del embarazo. Respecto a la gravedad, hay factores que se asocian con aumento de la gravedad vinculados a la edad de la paciente embarazada, la existencia de comorbilidades, particularmente cardiovasculares y respiratorias, pero también diabetes y obesidad, y también respecto a la edad gestacional, observándose en general cuadros más graves en las pacientes con mayor edad gestacional, en el tercer trimestre cuando se comparan con el primer trimestre. También algunos autores discuten cuánto sesgo puede haber respecto al diagnóstico de embarazo o al reporte de embarazo en esas circunstancias. De las complicaciones obstétricas, yo no voy a hacer referencia porque van a hacer referencia con mucha más propiedad más adelante, pero sí destacar que existen las mismas. Y hablar un poco de la morbimortalidad materna, vinculada en parte a eventos trombóticos. Se ha descrito mayor porcentaje de ingreso a CTI, aumento de requerimiento de oxigenoterapia y asistencia ventilatoria mecánica, uso de ECMO. Y respecto a la mortalidad materna, a nivel internacional, los datos no son tan claros como en nuestro país. Este es un estudio español prospectivo de corte multicéntrico de 78 centros de España, que se llevó a cabo durante el año pasado. Las pacientes tenían que tener confirmación con PCR en nasofaringia ante la existencia o no de sintomatología, y se comparó una corte de pacientes infectadas con una corte de pacientes no infectadas. Bueno, destacar que hay algunos elementos de alarma que hay que tener en cuenta en el seguimiento de estas pacientes. Si bien muchas pacientes embarazadas presentan cuadros que son asintomáticas, como vimos, son pacientes en las que particularmente hay que tener en cuenta la gravedad. Y en ese contexto, la persistencia de la fiebre, sobre todo si persiste hasta el séptimo día o más, la existencia de disnea o polipnea, la disminución de la saturación de oxígeno, no solo el valor absoluto, sino cuando cae 3 puntos la saturación, ya debe ser un elemento de alarma, aunque no baje por debajo de 95, la existencia obviamente de deshidratación, alteración de conciencia o hemodinámica, la existencia de síntomas de alarma obstétrica, la agravación o descompensación de comorbilidades, o la necesidad de valoración con laboratorio y radiología. Hay que valorar la necesidad de ingreso hospitalario, también con lo que tiene que ver con las comorbilidades, la edad, la existencia de vacunación, la situación clínica, la edad gestacional, la situación obstétrica, la accesibilidad, la vulnerabilidad y la posibilidad de automonitoreo y seguimiento ambulatorio en el domicilio. No dije una cosa muy importante, en el registro americano, cuando analizaban la mortalidad en Estados Unidos, veían que las pacientes hispánicas y de origen hispánico y las pacientes de raza negra tenían mayor mortalidad cuando se ajustaba, y lo vinculaban mucho a la vulnerabilidad socioeconómica y al acceso a los servicios de salud, lo que es un aspecto también a tener muy en cuenta a la hora de pensar en el seguimiento y el cuidado de estas pacientes. Obviamente que la oxigenoterapia debe ser ofrecida en forma precoz, se puede utilizar desde la cánula nasal hasta la ventilación invasiva según la necesidad de la paciente. Hay que tener en cuenta que para el feto la hipercapnia es particularmente dañina y es algo a tener en cuenta en estas pacientes. Hay que valorar en todas las pacientes la necesidad de profilaxis para la enfermedad tromboembólica venosa. Las pacientes obstétricas tienen mayor riesgo de eventos tromboembólicos, que en el COVID se ha visto que son uno de los eventos que ocasionan gravedad e inclusive muerte. Se ha visto que en las pacientes embarazadas, cuanto más severo es el cuadro, mayor es la probabilidad de trombosis venosa profunda y TEP, y se ha visto que en los cuadros asintomáticos es prácticamente inexistente. En general se utiliza para esto heparina de bajo peso molecular, las dosis son de 40 a 80 miligramos subcutáneos por día, excepto si la paciente requiere anticoagulación por otra causa, y a la hora de considerar la indicación se debe tener hay diversas guías para esto, y hay varias instituciones a nuestro medio, incluyendo ACE, tienen guías propias sobre la indicación,
Pero básicamente hay que considerar el reposo, la gravedad del cuadro, el índice de masa corporal, la edad materna, el tabaquismo, la existencia de enfermedad venosa crónica de miembros inferiores, si se trata de un embarazo múltiple, la edad gestacional, la paridad, la existencia de puerperio. Algunas guías incluso incorporan el uso del valor de dedímeros para la consideración o para la valoración de qué dosis utilizar. Los corticoides están indicados en las personas que presentan insuficiencia respiratoria, y las embarazadas no son la excepción. En este contexto habría que tener en cuenta si está indicada la maduración pulmonar fetal, que se puede iniciar con esa pauta y luego seguir con los corticoides si la paciente los requiere. En nuestro medio, una cosa a tener en cuenta es que por las ampollas de dexametasona que usamos, cuando usamos la vía intravenosa, se requieren en general utilizar 2 ampollas de 4 miligramos, con lo cual estamos alcanzando la dosis de dexametasona de 6,6 miligramos base, porque la dexametasona con la que contamos en ampollas es dexametasona fosfato, con lo cual la dosis que utilizamos en general es de 8 miligramos en este caso. Sobre el tocilizumab en el embarazo, bueno, el tocilizumab en nuestro medio está aprobado para su uso, por el Ministerio de Salud Pública aprobó su uso en el contexto del COVID, y el Fondo Nacional de Recursos lo provee para los pacientes menores de 65 años que cumplen las indicaciones previstas. Es un anticuerpo monoclonal recombinante que ha demostrado disminuir los ingresos a CTI, la necesidad de asistencia respiratoria mecánica y la muerte en un subgrupo de pacientes con COVID que presentan insuficiencia respiratoria y elementos inflamatorios, particularmente la PCR más de 75. La dosis es ajustada al peso y no deben existir infecciones bacterianas y fúngicas no controladas. Hay que tener en cuenta que existen algunos datos limitados, como la mayoría de los fármacos en el embarazo, atraviesa la placenta. Hay evidencias de su uso en casos seleccionados de pacientes, en series de casos y datos de reportes de casos. No hay datos de teratogenia reportada vinculada a su uso. Hay algunos casos que se han vinculado con hepatotoxicidad, uno y otro con una reactivación del CMV con transmisión vertical. Y hay alguna serie de casos que reportan un aumento del número de abortos, que no es muy claro, pero es algo a tener en cuenta. Si la paciente lo requiere, creemos que hay que considerar su uso, porque estamos hablando de pacientes graves, y en general no debemos escatimar ninguna medida terapéutica ni diagnóstica. Y este es un aspecto sustancial a tener en cuenta. El plasma de convalecientes no se recomienda su uso sistemático, menos en este grupo de edad. Y bueno, luego el tratamiento sintomático. Respecto a la transmisión vertical, voy a ser muy breve porque hay poco para decir. Hay varios casos reportados de transmisión posible, probable. No es muy claro que exista la transmisión vertical. Yo creo que el caso más claro es un caso que hay descrito en Francia, donde realmente parece que uno podría decir que hay demostrado una transmisión vertical en ese caso, mediante la determinación de PCR, de líquido amniótico previo a la ruptura de membranas, el estudio del neonato, de la madre, de la placenta, de la anatomía patológica, y de la PCR y la carga viral para SARS-CoV-2, pero realmente creemos que es un aspecto que sigue en discusión. La probabilidad de transmisión vertical de las infecciones respiratorias en general es baja y no es sustancial su importancia. La evidencia disponible es escasa y probablemente se vincula básicamente a casos aislados reportados. No podemos decir que existe una evidencia sólida, bien establecida respecto a la transmisión vertical, por lo cual creemos que es posible, poco probable y de importancia no establecida. Sobre las vacunas, como en muchos casos las mujeres embarazadas fueron excluidas de los ensayos clínicos iniciales de las vacunas disponibles en nuestro medio, a virus atenuados, a ARN mensajero y a vectores virales no replicantes, podemos considerar que son seguras en el embarazo, en el sentido de que no hay vacunas de este estilo que hayan ocasionado previamente alteraciones en el embarazo o en la madre lactante que hagan suponer que esto puede ser un problema. Las vacunas de ARN mensajero, que son una nueva tecnología, tienen una escasa vida media, con lo cual es poco probable que ocasionen un daño. El ARN se degrada al mensajero rápidamente, por lo cual uno no cree que eso pueda ocasionar una consecuencia en el producto de la concepción. Cada vez hay más datos en el embarazo de la vacunación, que como vimos ha crecido muchísimo en nuestro país y en el mundo, y hay incluso datos de protección transferida al neonato con anticuerpos medidos en los mismos.
Inicialmente, cuando se las vacunas, se dio una discusión importante e incluso los países pasaron de algunos ponerlos como grupo priorizado, los países, las organizaciones, las agencias, a las embarazadas, otros a proscribirla básicamente, inclusive en algunos lugares a pedir test de embarazo negativo para poder administrar la vacuna, pero la mayoría a decir que la evidencia que había era relativa, que había que valorar el riesgo-beneficio y en función de eso definir la vacunación en las pacientes obstétricas. Más recientemente disponemos de datos de seguridad, además de por su amplio uso, porque se han comenzado a publicar, volvemos la luz, los datos disponibles y podemos ver que la preocupación respecto a la seguridad no parece un elemento a tener en cuenta con las vacunas ARN, que son las que tienen una tecnología más nueva y que podían generar inicialmente en forma teórica mayor dudas por la inexistencia de otras vacunas con la misma. La OMS hoy por hoy recomienda vacunar a las embarazadas cuando el beneficio supere los riesgos potenciales, teniendo en cuenta los riesgos de COVID en el embarazo, los beneficios de la vacunación en el contexto epidemiológico y la limitación de los datos. No se recomienda diferir la inmunización ni la finalización del embarazo por la vacunación. Nuestro país pasó lo mismo. Inicialmente se consideró que no había datos suficientes para establecer su seguridad y que había que hacer una valoración riesgo-beneficio en función de la exposición y la comorbilidad. Y más recientemente estamos tratando de lograr que todas las pacientes embarazadas se vacunen con algunas de las vacunas disponibles, tanto la de Pfizer como la del laboratorio Sinovac, que se están utilizando, y se está haciendo una campaña para tratar de lograr que las pacientes en todo el país accedan a la vacunación, no solo a través de la agenda, sino a través de lograr que las vacunas lleguen a los diferentes lugares del país, geográficos, para lograr una mayor también accesibilidad. Los datos al 6 de julio, que son los últimos publicados de la vacunación en pacientes embarazadas, según los datos de los proveedores de salud, es que 75% de las embarazadas estaba vacunado o agendada para vacunarse para esa fecha y un 25% seguía sin vacunar, con lo cual todavía falta. Realmente creemos que hay que insistir bastante en lograr que las pacientes puedan acceder a la vacuna, dadas las preocupantes cifras que estamos viendo. Para terminar, tener en cuenta la mayor gravedad y mortalidad que estamos observando y la existencia de posibles complicaciones obstétricas, que la transmisión vertical es poco probable y probablemente no revista mayor gravedad. No hay evidencia de riesgos vinculados a las vacunas contra COVID en las embarazadas y pensamos que hay que recomendar la administración de las vacunas disponibles a las pacientes y facilitar el acceso efectivo a las mismas, así como recomendar la inmunización del entorno inmediato de la paciente. Hay que priorizar el seguimiento y monitoreo cercano con saturnometría en domicilio en las pacientes que están cursando COVID-19 estables, si la situación clínica lo permite. El diagnóstico y la evaluación de la severidad y extensión no deben modificarse por el embarazo y se deben utilizar todas las herramientas diagnósticas y de valoración según la situación clínica. El tratamiento debe requerir la oxigenoterapia acorde a las necesidades, los corticoides en pacientes que hay insuficiencia respiratoria, valorar el uso de heparina de bajo peso en todas las pacientes, utilizar el tocilizumab en pacientes seleccionadas y valorar los corticoides para modulación pulmonar. Se deben optimizar todas las medidas para evitar la exposición al virus, adecuar los servicios prenatales para atención y seguimiento, dando apoyo a la familia en el contexto epidemiológico actual. Una mención a la reasignación laboral, teletrabajo, subsidio y adecuar las tareas laborales a la situación epidemiológica, posibilidades y preferencias de las pacientes. No debemos proscribirle, obviamente, la actividad laboral a las pacientes embarazadas, pero sí debemos brindarle todas las posibilidades para ejercer las tareas de la mejor manera y la forma más segura y adecuar las medidas de protección en el trabajo y asegurar el acompañamiento y la humanización en todas las etapas de la asistencia. Bueno, esperemos que con ahora la llegada de la variante Delta,
la protección de las vacunas se mantenga. Tenemos datos de laboratorio fundamentalmente, de suero de individuos infectados, y pensamos que es posible que las vacunas nos sigan protegiendo. Los datos que hay iniciales en el mundo son en ese sentido, pero bueno, es una preocupación de la que tenemos que estar alertas, a pesar de las buenas noticias de la bajada de casos, porque ya hay casos en nuestro país, que esperemos que evolucionen bien y que sigamos vacunando y que de esa manera logramos protegernos de esta pandemia que la verdad ha sido tremenda en general y particularmente con las embarazadas. Muchas gracias. Perdón por las dificultades técnicas. Muchas gracias, Mariana. Excelente esta puesta a punto. Bueno, a continuación le quiero dar la palabra a la profesora adjunta de ginecología, la doctora Verónica Fiol. Verónica es profesora adjunta de ginecología, como dije, además es referente asistencial de embarazadas con COVID en el Centro Hospitalario Pereira Rosell. Vero nos va a hablar sobre morbimortalidad obstétrica al momento actual en el país. Gracias, Vero. Buen día. Bien, gracias por la invitación a compartir con Mariana y con Arturo, que me parece que va a ser súper, que es la forma, que es la única forma es hacer esto en conjunto. Bueno, yo voy a dar una visión ginecológica, obstétrica, de la infección en el embarazo. Yo voy a hablar de estas 4 cosas, de complicaciones obstétricas, de algunos datos de COVID-19 y embarazo en Uruguay, sobre todo algunos datos que tenemos del hospital y de algunos centros docentes asociados en nuestros en otras partes del país, algunas cosas básicas de manejo y conducta obstétrica. No voy a hablar de ninguna de estas cosas de acá, porque muchas ya las habló Mariana y muchas las va a hablar también Arturo, pero sí quería hacer una última mención al último punto, que son las consecuencias no infecciosas de la pandemia, que si bien podríamos hablar toda una jornada específicamente de esto, me parece importante siempre tenerlo en cuenta. La infección y la pandemia es mucho más que la infección, ¿no? Por supuesto, el lockdown y el aislamiento y el cierre generó muchísimas consecuencias en la salud de las personas y también de las embarazadas, que además están pasando un momento de extrema vulnerabilidad. En el Reino Unido, y hay estudios muy específicos que plantearon, ¿no?, los cambios en la prestación de servicios. Estos cambios restringieron el acceso a los partos, a los métodos de detección de restricción de crecimiento, de diabetes, impactaron en la experiencia de las mujeres, de sus familias. Esto fue el año pasado, en plena pandemia y en pleno lockdown. La mayoría de las embarazadas sentía que había barreras para acceder a la atención de la maternidad y esperaban ansiedad por los cambios en los servicios prenatales, intraparto y postnatal. Esto tuvo algunas consecuencias. Por ejemplo, se reportaron 2 suicidios en embarazadas, donde había habido rechazos en las derivaciones en los equipos de salud mental. Y también hay consecuencias no infecciosas de la pandemia, como por ejemplo, hay un reporte de un aumento en los óbitos, no vinculados con COVID, sino fundamentalmente con la falta de prestaciones y atención en salud. Por lo tanto, si bien hoy no vamos a hablar de esto, de las consecuencias no infecciosas de la pandemia, creo que es importante siempre tenerlo en cuenta. Bien. Primero que nada vamos a hablar entonces de las complicaciones y la morbilidad obstétrica. Cuando yo la primera vez que preparé este tema fue en abril del año pasado, cuando recién había salido la declaración de emergencia sanitaria, hicimos una clínica ECO para hablar de esto, y en ese momento había estas 2 series de casos, una serie de 55 casos y una serie de 108 casos, que las pongo porque me parece como que hace tanto, ¿no?, de embarazadas, y en ese momento había 0 mortalidad materna en ambas series. La serie de 108 casos incluía los 55 casos previos, y no había habido muertes maternas, había habido solamente en 1 a 3 ingresos a CTI. Uno decía, bueno, quizás esto no se va a comportar de una forma tan trágica como uno podría llegar a pensar. Esta es la mortalidad materna que yo presentaba en ese momento también, y decía, bueno, lo que mostraba Mariana, ¿no?, ojo con lo que nos pasó con la H1N1, que nos disparó la mortalidad materna en el 2009. Pero lo que se decía era eso, que no había evidencia contundente de que las mujeres embarazadas fueran más susceptibles a la infección o que fueran más propensas a morir. Bueno, actualmente quizás algunas cosas han cambiado. Esta es la mortalidad materna hasta el año pasado. El año pasado tuvimos un repunte de la mortalidad materna, tuvimos 11 casos, que ninguno fue vinculado con COVID, pero también habría que analizar qué fue lo que pasó, ¿no?, porque en realidad veníamos con una caída sistemática de la mortalidad materna. En nuestro país
con 3, 4, 5 casos la mortalidad materna se dispara porque tenemos afortunadamente muy pocos casos, pero bueno, eso fue lo que pasó el año pasado, pero ninguna muerte por COVID. Y este año lo que mostró Mariana, ya tenemos 12 muertes por COVID en lo que va del año, todas fueron en básicamente 3 meses, por lo tanto, lo que decía el profesor al inicio, esto realmente es la emergencia dentro de la emergencia, así que bueno, creo que no es, esto todavía no ha pasado y por lo tanto tenemos que estar atentos. La infección por COVID, como ustedes saben perfectamente, si bien es una infección respiratoria, puede afectar todos los órganos de la economía y dar una infección, una alteración multiorgánica, ¿no? Nosotros en el embarazo tenemos ejemplos de afectaciones multiorgánicas, fundamentalmente la preeclampsia, y vamos a ver que muchas veces hay como una similitud en algunos casos con la infección y el síndrome de preeclampsia-eclampsia, y vamos a ver que también hay asociaciones muy claras entre la preeclampsia y el COVID, asociación en patológica, y además hay aumento de la morbilidad cuando se cruzan estas dos afecciones. Pero este esquema me pareció muy claro porque cuando uno habla de COVID, no es solamente lo respiratorio, sino que tiene que estar atento a todos estos otros órganos que pueden estar afectados y que en el embarazo también pueden verse involucrados. Estos son algunos estudios, esto es del año pasado, junio del año pasado, es una corte de mujeres que planteaba que las mujeres con COVID-19 parecían tener un mayor riesgo de ciertas manifestaciones de enfermedad grave en comparación con las mujeres no embarazadas, que había mayor riesgo de ingresos a unidad de cuidados intermedios y TTI, pero que se había observado ningún aumento en la tasa de mortalidad. Esto en general se ha venido manteniendo a lo largo del tiempo. Es una revisión sistemática y metaanálisis que analiza 4.308.000 embarazadas, de las cuales 7.000, cerca de 8.000 estaban con COVID. Y este estudio lo que valoró fue que las mujeres que tenían infección tenían mayor riesgo de preeclampsia, parto pretérmino y óbito en relación a los embarazos que no tenían COVID. Y a su vez que las mujeres con COVID más severo tenían mayor riesgo de preeclampsia, parto prematuro, diabetes y óbito en relación con aquellas que tenían un COVID leve. Por lo tanto, acá empezamos a ver algún elemento que la infección por COVID aumenta los riesgos obstétricos en el embarazo. Este es el estudio Intercovid, que es un estudio de cohorte que se hizo de marzo a octubre del 2020, y se compararon los resultados maternos y neonatales con las mujeres embarazadas, infectadas, y mujeres embarazadas no infectadas. Es un estudio multicéntrico que involucró 43 instituciones en 18 países y que tuvo estos números: 700 mujeres infectadas y 1.400 con COVID, 1.400 controles, perdón. En este grupo, específicamente hablando de la maternidad, se encontraron 11 muertes maternas en el grupo COVID versus una muerte en el grupo no COVID. Si bien acá había una probabilidad de morir que era mayor, los números, los intervalos son muy amplios porque los números fueron pequeños de muertes, ¿no? 11 muertes nada más en el grupo de mujeres infectadas. Pero también empieza a haber como alguna diferencia. Y lo que sí empieza a repetirse en todas las series es las tasas más altas de estados hipertensivos del embarazo, fundamentalmente de preeclampsia. Eso se ve en todas las series de casos, y el mayor riesgo de ingreso a unidad de cuidados intensivos. Vamos a ver que en los datos nacionales que nosotros tenemos, que son todavía muy limitados y que requieren como más análisis, tenemos mayor riesgo de ingreso a CTI en relación a la población general. Esta es una revisión reciente que salió en el International Journal sobre las muertes maternas por COVID. Acá se incluyeron 3 estudios con 154 mujeres fallecidas por COVID. Y acá lo que se destaca es la obesidad como un factor de riesgo fundamental. Duplica el riesgo de muerte la presencia de obesidad en mujeres embarazadas. Y bueno, y por supuesto lo de abajo, que parece obvio, pero bueno, está demostrado que al menos una comorbilidad grave muestra un riesgo de muerte 2 veces mayor. ¿Sí? Entonces, parecería que la infección por COVID aumenta el riesgo de desarrollar algunas enfermedades en el embarazo, sobre todo estados hipertensivos y síndrome de preeclampsia-eclampsia, aumenta la prematurez, sobre todo la iatrogénica, y se asocia con algunos factores de riesgo como la obesidad, aumentando en este caso la mortalidad. Acá lo vemos claramente, como tanto en el... Perdón. En la obesidad
se vincula estadísticamente, en forma estadísticamente significativa con el aumento de las muertes, lo mismo con la presencia de al menos una comorbilidad. Hay muchísimas guías de control de embarazo, yo acá puse específicamente el ejemplo del Royal College, pero tenemos muchísima información. Si hay algo que no falta es información sobre el COVID, algo que no falta es literatura, guías, protocolos, recomendaciones basadas en expertos, metaanálisis. Hay que tener mucho cuidado cuando uno lea y tratar de seleccionar, porque si no uno puede llegar a entreverarse, si bien todo dice más o menos lo mismo, a veces es un poco entreverado ir a buscar información. Pero básicamente, las mujeres embarazadas, como decía Mariana, no parecen tener más probabilidades de contraer la infección que la población general. La mayoría van a ser asintomáticas y la mayoría no van a tener problemas. Pero en comparación con las mujeres no embarazadas, las mujeres embarazadas con COVID tienen tasas más altas de ingreso en unidad de cuidados intensivos. Y si bien no tienen un mayor riesgo de muerte, vamos a ver que en nuestro país, como decía Mariana, sí estamos teniendo ese tema. Y con respecto a las revisiones internacionales, también les quería plantear esto, que es el estudio Intercovid, específicamente sobre preeclampsia y COVID-19. Este estudio tuvo como objetivo cuantificar cualquier asociación independiente entre COVID-19 durante el embarazo y preeclampsia, y determinar el efecto sobre la variable mortalidad y mortalidad y morbilidad materna y neonatal. Fue un estudio observacional, longitudinal, prospectivo, no apareado, que evaluó el efecto de COVID-19 durante el embarazo en madres y recién nacidos. Se incluyeron 2.184 mujeres, de las cuales un 33% estaban infectadas y un 66% no, y en esas mujeres 123 tenían preeclampsia y estaban divididas de esa forma. El 8% estaban en el grupo COVID y el 4% en el grupo no COVID. Luego de que se ajustaron, y rápidamente le voy a decir los factores de riesgo, se vio que el COVID-19 durante el embarazo se asoció en forma independiente a la preeclampsia, en todas las mujeres, y en menor grado también con hipertensión gestacional. Por lo tanto, la preeclampsia y el COVID son una combinación que tenemos que estar extremadamente atentos. La preeclampsia para nosotros, en los ginecólogos y los obstetras, es una enfermedad que realmente es apasionante, es una enfermedad que tiene diversas formas de presentación, es más que una enfermedad, un síndrome, y por lo tanto su forma de presentación puede ser absolutamente heterogénea. Y este síndrome preeclampsia-eclampsia, por supuesto, que se manifiesta como una enfermedad multisistémica y de falla multiorgánica muchas veces, y la combinación con el COVID como causa o consecuencia es clara. Este estudio así lo demuestra, pero también tenemos que estar atentos nosotros desde el punto de vista clínico. Una cosa es una mujer con COVID, con preeclampsia, y otra cosa sin preeclampsia. Del punto de vista fetal, así como la transmisión vertical, que yo no voy a hablar, como decía Mariana, hay poca evidencia y no parece ser algo por ahora en el momento de altísima preocupación. Las complicaciones fetales tienen un camino muy parecido. En realidad, la restricción y el parto prematuro es lo que más podemos llegar a mencionar. El compromiso respiratorio prolongado de una mujer embarazada aumenta el riesgo de restricción debido a la hipoperfusión materna, eso parece claro. Y puede generar hipoxia intraparto, puede generar alteraciones placentarias que requieran una evaluación ecográfica del crecimiento luego de la recuperación materna. Esto es importante, una vez que la infección pasa, uno no tiene que descansarse, sino que seguir, sobre todo con el estudio del crecimiento fetal. Y en caso que la mujer esté en trabajo de parto cursando la infección, sobre todo infecciones sintomáticas respiratorias, se sugiere la monitorización intraparto continua. El parto de pretérmino también se considera una complicación fetal, tanto espontáneo, pero fundamentalmente iatrogénico, ¿no? Médico. La interrupción del embarazo por causas vinculadas con COVID moderados o severos es, como vamos a ver, una estrategia terapéutica muchas veces, y también entonces se asocia con la infección. Pero no hay evidencia de que la infección tenga otros efectos en el feto, en los resultados neonatales, no hay efectos de teratogenia. La fiebre, como siempre, es una preocupación porque también puede estar vinculada a los tiempos prolongados, por lo tanto los antitérmicos son importantes siempre a tener en cuenta. Específicamente hablando de los casos que tenemos en el Uruguay. En el Uruguay, los datos nacionales son estos que presentó Mariana, ¿no? Yo lo voy a decir rápidamente. La letalidad en embarazadas fue de 0,84%. Si uno la compara con la letalidad en la población general, por supuesto, es menor.
pero si uno la compara con la letalidad en las mujeres de 15 a 44 años, vemos que francamente es mayor. La tasa de ingreso unidad de cuidados intensivos o intermedios en la población general fue de 1.2%, según el último reporte del Ministerio. No tenemos porcentaje de ingreso en mujeres embarazadas, pero vamos a ver algunos datos que tenemos nosotros a nivel de nuestros números. En el Hospital Pereira Rosell, lo que se hizo fue que a partir del 27 de abril del año pasado hasta la fecha se realiza tamizaje a todos los ingresos hospitalarios. Por lo tanto, tenemos muchísimos números vinculados con eso. Y actualmente, 1 año y 3 meses de pandemia, del 27 de abril a casi fines de junio, son estos datos que voy a presentar, tenemos 327 embarazadas COVID positivas, que fueron positivas al ingreso hospitalario o consulta en el departamento de emergencia. En este caso no están incluidas las pacientes que tuvieron diagnóstico y manejo exclusivamente ambulatorio. En este caso solamente tenemos, solamente tenemos incluidas las mujeres que ingresaron al hospital o que consultaron en el departamento de emergencia, que fueron 327 en este periodo. Esta es la evolución del número de casos en este tamizaje, que tiene la misma curva que tuvo todos los casos a nivel nacional. En estos casos de junio todavía faltan algunos, o sea que los datos son un poco similares, un poco más incluso que los de mayo, pero ya en julio estamos teniendo un descenso que es acorde al descenso que hay a nivel nacional. Algunas características muy básicas solamente que les voy a plantear. La edad materna al diagnóstico, por supuesto, la mayoría fueron en edad reproductiva básica entre 20 y 34. La mayoría fueron en el término del embarazo, porque esto tiene el sesgo de que se hace al ingreso hospitalario, por lo tanto se hace a mujeres que llegan en trabajo de parto. Entonces esto no quiere decir que la distribución de la infección sea básicamente en el tercer trimestre, si bien sabemos que eso se da, acá a nosotros nos da muy, muy, muy claro porque lo hacemos fundamentalmente al ingreso hospitalario. En nuestra población, en la población del Pereira Rosell, la mayoría de las mujeres no tuvieron síntomas, pero tuvimos algunos traslados por síntomas moderados o severos, tuvimos 9 traslados en estas 327 mujeres, lo cual constituye un 2,75% del total de los casos positivos. Y recordemos que la población general fue de 1.2, por lo tanto, es mayor el porcentaje de traslado a unidades de cuidados intermedios o intensivos que en la población general, y tuvimos de esos traslados una muerte materna que fue en el Hospital de Clínicas. De los resultados obstétricos, tuvimos 12 casos de abortos u óbitos donde la causa que se pudo encontrar fue el COVID. Estos datos, por supuesto, se están analizando en forma más exhaustiva. Estos son datos todos preliminares. Tenemos 63 casos de este número, 19% que todavía tienen el embarazo en curso, y tuvimos 252 embarazos, 77% de recién nacidos vivos, que fueron distribuidos de la siguiente forma que se ve acá, la vía de finalización: un 63% fueron partos y un 37% fueron cesáreas. Esto, si bien varía un poco el porcentaje de parto y cesárea con respecto a la población general, tampoco generó una disparada de la cesárea como vía de finalización de los embarazos. Esto me parece muy importante, y me parece también muy importante reconocer el trabajo de los equipos de ginecólogos y parteras y personal de enfermería y equipo anestesiológico que ha hecho durante todo este periodo un esfuerzo importante en mantener la vía de parto, en mantener las condiciones de humanización del nacimiento, porque en algunos reportes al inicio, en otras partes del mundo, se vio como un despegue de los números de cesárea vinculados con la infección, sin causas médicas necesarias. Creo que acá es importante ver cómo se mantuvieron los partos, y eso creo que es un esfuerzo de todos los que trabajan en la maternidad. Y luego les quería presentar estos números, que son los casos vinculados con un reporte, un análisis que hace la clínica. La clínica tiene, ginecológica A, tiene varios centros docentes asociados en el interior del país, y en Montevideo el Servicio Médico Integral, que también vienen reportando sus casos, y también les voy a presentar unos casos unos datos muy generales. 324 embarazadas COVID positivas, o sea que tenemos como 700 embarazadas en total, que podemos hacer un análisis, y es lo que queremos hacer en forma detallada. La edad materna al diagnóstico tuvo un comportamiento similar. Como vemos, hubo algunos cambios vinculados con la edad gestacional, porque acá
este registro de casos positivos no es por tamizaje al ingreso, sino que es un registro dirigido. Acá se busca todos los casos positivos de todas las instituciones donde tenemos representación con residentes en la clínica, que son Salto, Rivera, Paysandú, Durazno, Rocha, Maldonado, San José y el Servicio Médico Integral de Montevideo. Por lo tanto, vemos una distribución de casos que seguramente sea más parecida a la verdadera que la que vemos en el Pereira Rosell. En ese caso vimos que el 15% de los casos son menores a las 20 semanas, el 14% entre 20 y 24, el 40% entre 25 y 36 semanas de edad gestacional y el 27% en embarazos de término. Pusimos aparte 20 a 24 semanas porque es esa edad gestacional límite donde la viabilidad fetal todavía está en ese entorno de periviabilidad y donde muchas veces las decisiones tienen que ver también con eso. Yo creo que esta distribución de edad gestacional al diagnóstico seguramente se condice más con la distribución general de embarazadas que con la del Pereira Rosell, que tiene un mayor caso de término. En esta población también, y seguramente también por lo que tiene que ver con la búsqueda de las pacientes, tuvimos mayor caso de sintomáticas que de asintomáticas. ¿Se acuerdan que en los datos del Hospital Pereira Rosell era al revés? Y tuvimos, sí, otro tipo de comportamiento desde el punto de vista de la gravedad. Hubo aproximadamente 11 internaciones en CTI de esos 324 casos, lo cual corresponde a un 3.4% del total de casos positivos. Recordamos siempre que la población general es 1.2, y hubo 6 muertes maternas en este periodo que yo analicé en estos centros, que están incluidas dentro de las 12 muertes maternas del país. Por lo tanto, creo que hay muchísimos datos para analizar y muchas cosas para sacar conclusiones. También el trabajo de registro de esto es un trabajo fundamental que realizan los integrantes de las SEDAS y las residentes y residentes que están en todo el país. Este grupo de personas, junto con el doctor Pontet de la Sociedad de Medicina Intensiva, la doctora Ponzo, están publicando un trabajo que está en prensa actualmente sobre las muertes maternas por COVID en el primer semestre, que era lo que el profesor Briasu planteaba previamente. Acá lo que tenemos son datos de las 10 muertes. Solamente les voy a mostrar algunos datos para que vean. 7 mujeres estaban entre 18 y 34 años y 3 tenían más de 35, 6 eran multigestas y 4 eran primigestas, 2 no tenían comorbilidad, pero 8 tenían comorbilidad, y como vemos el sobrepeso y la obesidad, lo cual se condice con la literatura internacional, fue la principal comorbilidad asociada. Ninguna estaba inmunizada de estas 10 mujeres. La edad gestacional al momento de la muerte materna, una fue en un embarazo menor a 24 semanas, fue un embarazo de 16 semanas, hubo 4 entre 24 y 32, y la mayoría fueron en el tercer trimestre, luego de las 32 semanas. 3 murieron durante el embarazo y 7 murieron en el puerperio, pero con interrupciones de embarazo vinculadas con infecciones severas. No es que la infección apareció en el puerperio, sino que la interrupción del embarazo se dio por la razón del COVID. La mayoría habían tenido internaciones en centros de cuidados intensivos, pero algunas habían tenido internaciones en centros de unidades respiratorias que se habían armado a tales fines, por lo tanto eso también es una cosa importante después para analizar. En estos casos la mayoría fueron cesáreas, todas, salvo una que fue un embarazo que la mujer fallece con el embarazo en curso, fue el embarazo de 16 semanas, donde se planteó que la interrupción del embarazo no iba a tener ningún cambio con respecto a la gravedad de la situación. Y con respecto a la situación de los fetos y recién nacidos, hubo 3 casos de óbito fetal, una muerte neonatal, 2 recién nacidos afectados y 4 con una buena evolución perinatal al momento del reporte. Estos datos se van a analizar en forma también más profunda, pero bueno, me parecía importante presentarlos. Bien. Del manejo obstétrico, lo mismo. Tenemos guías múltiples, esto es el Royal College, este es el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. A nivel nacional hay una guía de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva que valora también la infección por COVID en el embarazo. En el Hospital Pereira Rosell se hizo un protocolo de atención a la embarazada con COVID-19, que también era importante tenerlo en cuenta por el tema de adaptar las guías a la población de nuestro hospital.
cuando uno valora una embarazada con COVID-19, tiene que saber que lo respiratorio es muy importante, pero que puede haber y hay alteraciones a nivel de todos estos otros órganos, y que muchas veces esas alteraciones en el resto de los órganos también pueden tener vinculación con otras patologías obstétricas que pueden llevar a confusión, sobre todo con la preeclampsia, pero también con algunas otras afecciones graves multisistémicas, como el síndrome HELLP, como el hígado graso, y como la sepsis, por ejemplo, de punto de partida obstétrico. Entonces, como todo puede ser COVID, también hay que recordar que no todo es COVID, ¿no? Y en el embarazo también hay que estar a cuenta que siguen existiendo otras complicaciones. Nuestra guía, los que trabajamos en el Hospital Pereira Rosell, la conocemos bien, lo que hace es intentar valorar la severidad mediante anamnesis, examen físico, recordar siempre la importancia de la saturación de pulso, la discordancia entre la clínica y la saturación, la hemos ido aprendiendo con el tiempo, y es fundamental, no solamente hay que mirarla y ver cómo respira, sino que saturarla es fundamental, y eso para nosotros ginecólogos, que no era una práctica habitual que hiciéramos con el pasaje de visita, yo creo que es una cosa que hemos ido adquiriendo. Del punto de vista de la valoración de la severidad, la valoración multiorgánica es fundamental, la valoración de la respuesta inflamatoria, la valoración pleuropulmonar. Hay que recordar que no hay que limitar estudios si la mujer lo necesita. La placa de tórax, si es necesaria, debe hacerse las veces que sea necesaria, con las medidas de protección fetal. Muchas veces, quizás no tanto está pasando ahora, pero puede haber pasado con otras patologías en el embarazo. El embarazo limita muchas veces los tratamientos en base de evitar el daño fetal, y en este caso creo que nosotros tenemos que ser proactivos en la indicación de paraclínica. Recordar que la función hepática es clara, el aumento prácticamente sistemático, incluso en casos leves, muy leves, de alteraciones en la función hepática, lo vemos prácticamente en todos casos, y eso también muchas veces lleva a confusión con otras enfermedades. Si la mujer tiene, por ejemplo, un estado hipertensivo del embarazo, y además tiene COVID, y además se le altera el funcional encefalograma hepático, pero tiene una preeclampsia, es por el COVID, ¿no? Me parece que eso es una cosa que nos está pasando y que también hemos ido aprendiendo a medida que ha ido pasando el tiempo. La atención del nacimiento también se hace estratificada de acuerdo al riesgo de estos tres casos. En el hospital tenemos esta valoración de gravedad. El COVID verde es aquel que no tiene ninguna sintomatología grave, sin neumonía, sin broncoespasmo, sin insuficiencia respiratoria, sin comorbilidades, y después tenemos 3 estadios con neumonía, con broncoespasmo y con comorbilidades, y después el COVID grave. Específicamente del manejo obstétrico, yo quería decir solamente estas 5 cosas. Primero que nada, la importancia de valorar el riesgo, la clínica y la paraclínica y la saturación de oxígeno como un elemento fundamental. Ser generosos con el ingreso, eso es una cosa que nos parece importante, sobre todo en algunas poblaciones. Es muy difícil el control ambulatorio de estas poblaciones, es muy difícil el control telefónico. Por lo tanto, en alguna población y en algunas mujeres, el ingreso, incluso en casos que nos puedan parecer leves y que en una población general no requerirían ingreso por COVID, creo que es importante tenerlo en cuenta. No limitar la paraclínica por el embarazo, reconocer los cambios paraclínicos vinculados, ¿no? La linfopenia que pueda aparecer, el aumento de la proteína C reactiva, el aumento de las transaminasas, de la proteinuria, el aumento de los parámetros de inflamación como elementos sutiles que pueden generar riesgos, y recordar el diagnóstico diferencial y el diagnóstico asociado con preeclampsia y preeclampsia severa, como comentábamos previamente. La combinación con preeclampsia es un riesgo en esta población. La prevención de la prematurez es fundamental en el manejo obstétrico. Los corticoides tienen un rol, porque lo tienen siempre desde el punto de vista obstétrico, y además porque en estos casos también muchas veces son la primera opción que tenemos, y aunque quizá no tenga indicación de corticoterapia luego, nosotros le vamos a hacer nuestra dosis de corticoides, que como ustedes saben es una dosis alta. La corticoterapia sistémica, como decía Mariana, y la prevención de eventos tromboembólicos, que Mariana ya lo mencionó. Yo quiero decir también que nosotros en el manejo de las mujeres en sala de internación de COVID y luego al alta hospitalaria, hemos sido bastante generosos en la indicación de la heparina, lo cual puede tener, por supuesto, sus críticas,
pero creemos que la limitación de la movilidad que se da, por ejemplo, en la internación en las mujeres embarazadas, es una indicación clara de parina, aunque sea un caso de COVID asintomático. Porque en el hospital las mujeres no se mueven, y las mujeres están embarazadas, y las mujeres tienen en general otros factores de riesgo, por lo tanto, hemos sido bastante generosos y afortunadamente no hemos tenido complicaciones vinculadas con eso. Y lo último que voy a hablar es de conducta obstétrica. Esto realmente es absolutamente artesanal, no hay nada que defina cuál es la conducta obstétrica. La vía de parto y la interrupción del embarazo dependerá de factores obstétricos, de la urgencia clínica, de la severidad de la infección y de la seguridad del personal que asiste. Esto ahora está como muy, estamos como muy acostumbrados al manejo de los equipos, y los equipos médicos y los equipos de enfermería están todos muy acostumbrados al manejo, pero al inicio esto pudo llegar a ser un problema. La interrupción del embarazo por causa del COVID es una opción en los casos con COVID grave o moderado, y está planteada en caso, por supuesto, de grave deterioro materno. Siempre tiene que estar vinculada con equipo, tomadas las decisiones en base a los equipos multidisciplinarios, y la función debe tomarse la decisión en función de la gravedad materna, de los riesgos y de la edad gestacional, pero priorizando siempre el bienestar materno. A grandes rasgos, nosotros creemos que en los embarazos con edades gestacionales menores a 24 semanas, el manejo debería ser expectante. El embarazo no parece aumentar la gravedad de la infección, no parece afectar la gravedad de la infección respiratoria, y tampoco parece aumentar, por ejemplo, las maniobras terapéuticas, Arturo lo podrá decir después más adelante, vinculadas con el tratamiento. Por lo tanto, creemos que en esos casos, sea un COVID grave, sea un COVID leve, la interrupción del embarazo no va a cambiar la evolución. Cuando los embarazos están entre las 25 y las 32 semanas, ahí sí tenemos que empezar a individualizar, y ahí sí empieza a pesar la severidad del caso. Y sin duda, una mujer con un COVID severo de 31 o 32 semanas, donde también puede haber riesgos fetales vinculados, por ejemplo, con la hipoperfusión o con algunas medidas terapéuticas, la interrupción del embarazo puede estar vinculada. Y en los embarazos con COVID severo, luego de 32 semanas, creo que debemos plantear la interrupción del embarazo como una maniobra terapéutica más, porque ahí sí, tanto el aumento del útero, el tamaño del útero, como las complicaciones pueden aumentarse con el mantenimiento del embarazo. La vía de parto va a depender de la situación obstétrica, de la severidad de la infección y la disponibilidad de recursos humanos, pero les recuerdo, nosotros en el hospital no hemos tenido, por supuesto, los casos que hemos tenido no son casos graves, pero es posible hacer partos en las mujeres con COVID, leve y moderado, por lo tanto creo que es una cosa importante a tener en cuenta. Hay que mantener las bases de prácticas vinculadas con la humanización del nacimiento. El Ministerio hizo unas recomendaciones al inicio de la pandemia el año pasado, porque hubo algunos reportes de disminución de los acompañamientos, ¿no? De limitación de las entradas de los acompañantes, y creo que eso también es muy importante. El COVID pasa, pero el embarazo es una vez sola para las personas, y por lo tanto tenemos que extremar las medidas en mantener eso. Y lo último es, volviendo a las consecuencias no infecciosas de la pandemia, este es un estudio latinoamericano que me pareció interesante porque es de Colombia y que habla de la tasa de consecuencias psicológicas de la pandemia, que fue mucho mayor que el número de pacientes clínicamente afectados por el virus. Las mujeres embarazadas tienen miedo sobre la transmisión vertical, sobre el cuidado de las malformaciones congénitas, y el impacto en el momento y la vía de parto, y también el análisis, y como nosotros nos acercamos para el tema de las vacunas, creo que es importante tener en cuenta cuando vemos a estas mujeres. Bien. Por ahora, de mi parte, más nada. Muchas gracias, Vero, excelente. No solo por los aportes sobre el manejo de la embarazada, lo interesante también de vernos los profesionales, cómo fuimos cambiando el discurso, lo he encontrado en nuestros discursos en el transcurso de un corto año de información, pero también tener datos locales y saber cómo se están comportando la atención de la embarazada y las complicaciones en el embarazo en nuestro medio. Para finalizar las presentaciones, quiero darle la palabra al doctor Arturo Briva,
Arturo, muchas gracias por participar. Arturo es profesor agregado de la Cátedra de Medicina Intensiva. Y bueno, Arturo le pedimos que nos aportara sobre el manejo de la paciente obstétrica en cuidados críticos. Gracias, Arturo. Bueno, muchas gracias a todos. Quiero agradecer a la organización de esta reunión, agradecer también las presentaciones de Mariana y Verónica, que van a hacer mucho más fácil la mía, sin lugar a dudas. Bueno, en líneas generales voy a centrarme específicamente en lo que sabemos de la literatura y lo que hemos ido aprendiendo con la asistencia de estos pacientes. Al igual que las dos colegas que hablaron previamente, todos hemos ido pasando por las diferentes olitas y olas de esta pandemia y hemos tenido que ir adaptando nuestro conocimiento, adaptando las decisiones que tomamos y acompañando con nuestra capacidad de asistencia la demanda creciente que hemos tenido en estos últimos meses. Antes de iniciar, quería compartir un poco con ustedes esta declaración de febrero de este año del International Science Council, que me parece que refleja en gran parte lo que estamos viviendo ahora. En líneas generales, este grupo científico internacional plantea que estamos lejos de pensar que hemos superado a la pandemia debido a las múltiples dimensiones que tiene, no solo por pacientes graves, sino por secuelas, por modificaciones que han surgido a lo largo de la pandemia, que la ciencia sigue siendo nuestra mejor arma para poder encontrar las soluciones a los desafíos que se nos van planteando en el día a día a lo largo del tiempo, y que la combinación de las decisiones gubernamentales junto con las de la población son las que han determinado, siguen determinando y van a determinar cómo vamos a caminar a lo largo de esta pandemia, y que necesariamente tiene que haber un alto nivel de cooperación entre todos los participantes, entre todos los jugadores de este partido, para poder encontrar la mejor salida, ¿sí? Que nunca va a ser ideal, pero que tenemos que buscarla en base a la cooperación. No hay muchas más opiniones que esa. En líneas generales, voy a presentarles algunos elementos que, como les decía, surgen de la revisión bibliográfica y algo de la experiencia que hemos acumulado. Como decían tanto Mariana como Verónica, a medida que pasan las semanas y meses empiezan a surgir recomendaciones y afortunadamente basadas en números de pacientes cada vez más grandes, lo cual nos permite ir reduciendo la incertidumbre y aunque no sepamos la verdad, por lo menos vamos construyendo certezas, que en este camino de la pandemia creo que han sido bastante importantes. A modo general y como marco de la enfermedad, debemos recordar siempre que esta es una enfermedad desencadenada por un virus que desata una respuesta inflamatoria que termina siendo parte de la solución y parte del problema para enfrentar la presentación clínica y las complicaciones de estos pacientes. A medida que pasa el tiempo, hemos intentado ir descubriendo patrones de respuesta, qué rol va adquiriendo la carga viral, el daño directo del virus, qué rol tiene nuestra respuesta inflamatoria, humoral y celular, si existen marcadores que nos permitan predecir o adelantarnos a algunas variantes de evolución de esta enfermedad. Es así que en líneas generales se sigue manteniendo este esquema propuesto hace un poco más de un año, en el que tenemos obviamente una etapa en la que el paciente toma contacto con el virus, comienza la progresión, el avance de la etapa viral de esta respuesta y que empieza a solaparse con una respuesta inflamatoria que luego va teniendo el protagonismo en las manifestaciones clínicas y de los exámenes complementarios de estos pacientes, ¿sí? En el medio de esas dos etapas, la viral y la inflamatoria, es que surge la etapa pulmonar de esta enfermedad en la que me voy a centrar básicamente para hablar de la atención en cuidados críticos de las pacientes obstétricas con COVID. No podemos olvidarnos que esta mezcla que nosotros la vemos como muy simplificada en el esquema anterior, tiene detrás
una gran carga de respuesta de lesión celular, ¿sí? Una lesión celular que comienza en el epitelio de la vía aérea, se traslada al epitelio alveolar, alterando muchas de las múltiples funciones que cumplen estas células, y que tienen una interacción física y funcional muy importante con el sector endotelial. Por lo tanto, esta enfermedad mediada por interleuquinas rápidamente comienza a generar repercusión del epitelio alveolar, del endotelio pulmonar y como etapa siguiente a nivel sistémico. Para intentar disecar un poquito esta mezcla de respuestas frente al daño viral, vamos a dividirnos en 3 áreas, ¿sí? Aquí tenemos arriba a la izquierda el epitelio alveolar, luego el endotelio pulmonar, y el otro convidado de piedra que tenemos en esta enfermedad es el sistema nervioso central, ¿sí? De esta manera, nosotros tenemos una enfermedad que se va a caracterizar por una intensa hipoxemia, ¿sí? Recuerden que nosotros cuando medimos los niveles de oxígeno en sangre estamos midiendo la combinación de múltiples funciones, ¿sí? La ventilación, el transporte de oxígeno, la llegada del oxígeno a la sangre, la distribución entre todos los tejidos. Y en esta particular enfermedad vamos a tener un daño directamente pulmonar, o sea que vamos a tener grados variables de edema pulmonar, tapones mucosos, colapso alveolar, que se van sumando a la trombosis, ¿sí? La alteración de la relación ventilación-perfusión, se comienza a generar espacio muerto, edema intersticial, todas alteraciones que conocemos de diferentes tipos de pacientes. El distrés respiratorio es digamos, la vedette de esta presentación clínica, pero que en el particular caso de los pacientes con COVID agrega un daño del sistema nervioso central que nos afecta fundamentalmente algunos aspectos de la conducta a través de la encefalitis que puede dar el virus. Por lo tanto, muchas veces el manejo que hacemos en cuidados intensivos no solo está relacionado con el nivel de oxígeno, sino con el estado de conciencia, con trastornos conductuales, pero además nos afecta la sensación de falta de aire, que hace que entre en discordancia los niveles de oxígeno en sangre con la sensación de disnea del paciente y afecta la reactividad vascular pulmonar frente a la hipoxia. Entonces, es así que todos los colegas que han visto pacientes con COVID en todos los niveles de atención, una de las primeras conclusiones que tenemos que sacar es que no esperemos que estos pacientes con una hipoxia severa y sostenida se comporten como los pacientes que habitualmente entran en insuficiencia respiratoria, y que nos da una falsa seguridad la falta de sensación de agotamiento o de falta de aire del paciente. Entonces tenemos que estar atentos a los niveles de oxemia como uno de los principales puntos de alerta, ¿sí? Y estar monitorizando de manera cercana los elementos de modificación del trabajo respiratorio como un elemento de gravedad. El problema es que entre esos señales iniciales de alerta y los de gravedad, tenemos una zona de gris que nos vuelve muy difícil la toma de decisiones, porque probablemente los colegas que estén trabajando en el primer nivel de atención hayan podido ver 50 o 60 pacientes con COVID, con características clínicas más o menos similares, con niveles parecidos de hipoxemia en sangre, y es muy difícil señalar cuál es el paciente que se nos va a agravar. Ese creo que es uno de los principales desafíos que estamos teniendo con esta enfermedad. No voy a extenderme, pero porque son parte de los datos que ya las colegas han mencionado. Seguimos teniendo una importante zona de confort en la medida que más del 90% de las embarazadas con COVID esperamos que se recuperen, pero no podemos dejar de perder de vista que la combinación de embarazo más COVID nos va a llevar a peores resultados clínicos. Y que además, cuando la enfermedad por COVID es más importante en sí misma, seguro que nos va a llevar a un peor resultado. ¿Qué es lo que ocurre cuando los pacientes necesitan soporte respiratorio? Bueno, básicamente de series grandes de pacientes se ha visto que un 30% de las pacientes que agregan elementos de gravedad pueden resolverse con oxígeno de alto flujo. Eso es una muy buena noticia. El 4% de los pacientes termina en CTI, y de los cuales reciben aproximadamente un 3% de ventilación mecánica invasiva y un
menos de un 1% llegan al ECMO. Hay que tener un poco de cuidado con estos datos porque son datos tomados de sistemas asistenciales diferentes a los nuestros, ¿sí? Nosotros, cuando planteamos el ingreso de pacientes a CTI en Uruguay, lo vinculamos al nivel de oxígeno, al trabajo respiratorio y a las herramientas que tenemos para tratarlo, ¿sí? Una de las estrategias que tomamos desde la cátedra al momento de colaborar con los planes de contingencia y la formación de especialistas no intensivistas para la atención de pacientes graves, fue la idea de poner mayor disponibilidad de oxígeno de alto flujo fuera del CTI, ¿sí? Como recomiendan las guías internacionales. En la realidad, ese efecto ha sido moderado, porque la mayoría de los servicios sanitarios siguen teniendo el OAF restringido a áreas de cuidado intermedio CTI, y por eso probablemente estos reportes internacionales tienen un 30% de OAF, pero solo un 4% de pacientes en CTI. De todas maneras, creo que es una estrategia razonable en una estructura que tenga todos los niveles asistenciales, poder sacar los OAF del CTI y poderlos meter en emergencia, en áreas preparadas en internación, que no necesariamente sean intermedios o CTI. Coincidiendo con lo que se mencionaba previamente, tenemos que considerarla una enfermedad grave y que tiene peores resultados cuando mayor es la edad de la paciente, cuando tiene un alto índice de masa corporal o cuando se identifican comorbilidades previas. ¿Qué desafío nos presenta la embarazada en el CTI? Bueno, partimos de la base, primero, de que es un perfil de pacientes poco frecuente en las unidades de cuidado intensivo. Entonces, los equipos de medicina intensiva, hablando de médicos, enfermeros, técnicos asociados y especialidades asociadas, tenemos menos entrenamiento en pacientes obstétricas graves que con otros perfiles de patología. Entonces, todos los equipos van a salir un poco de su zona de confort al recibir una paciente embarazada en el CTI. A esto se suma algunos de los cambios inducidos por el embarazo, como son la reducción de la capacidad residual funcional, el desplazamiento diafragmático, la susceptibilidad a la infección viral, el cambio en el patrón hemodinámico de las pacientes, la anemia, el aumento de la frecuencia respiratoria, la tendencia a la alcalosis respiratoria, que hacen que estas pacientes, al momento de valorar su necesidad de ingreso y qué tipo de soporte van a recibir en un área de cuidado intensivo, deban ser analizadas con un poco más de detalle que otras mujeres de edad similar, pero no embarazadas. A nivel internacional, y coincidiendo también con lo que se ha mencionado, existen criterios para definir que una paciente necesita el ingreso a una unidad de cuidado intensivo. Esta referencia internacional habla de criterios mayores y menores. Evidentemente, la presencia de shock, disfunciones orgánicas, la necesidad de intubación y ventilación invasiva son mandatorias de tener un paciente en CTI. Y después existen una serie de parámetros respiratorios y sistémicos que pueden, sumados, generar la indicación de ingreso a CTI. Yo agregué aquí debajo identificar claramente la oportunidad de traslado, porque esto creo que es un punto clave al momento de darle la mayor chance de sobrevida y recuperación a la paciente embarazada. Y por eso lo que les mencionaba, de que tenemos que adaptar todos estos criterios y sugerencias a nuestra realidad asistencial. Haciendo un poco el análisis histórico de cómo la medicina intensiva en Uruguay ha tratado a los pacientes COVID, hemos recorrido 2 etapas. En la primera, probablemente, donde los equipos médicos estábamos guiados más por el miedo de adquirir nosotros la infección, se promovía a nivel internacional y en las primeras etapas a nivel local también la intubación y la conexión de los pacientes frente a los primeros elementos de hipoxia y aumento del trabajo ventilatorio. Eso fue una mala estrategia. La incorporación del oxígeno de alto flujo creo que hizo uno de los mayores aportes al soporte respiratorio de estos pacientes y nos evitó intubar pacientes y le generó mayores chances de sobrevida a esos pacientes. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Como les decía, nosotros tenemos OAF metida en CTI y podemos hacer el esfuerzo, y debemos hacerlo, de que ingrese a otras áreas del nivel hospitalario.
El problema es que el oxígeno de alto flujo es una técnica que no podemos hacer en una ambulancia, ¿sí? Entonces, la herramienta con la que yo pretendo evitar que un paciente llegue a la intubación no puede estar alegremente dispersa por todo el Uruguay si no tiene un sistema de respaldo detrás que asegure que el paciente que no responde al oxígeno de alto flujo reciba la oportunidad de ingresar a CTI, ¿sí? No podemos generar estructuras que no contemplen esa falta de respuesta. Y lo digo específicamente porque es tentador pensar que podemos generar unidades de mediano nivel de cuidado en donde tal vez podamos poner una OAF y decir, bueno, ingresa mi paciente aquí, le hago el OAF y el paciente cuando mejora yo le evité el traslado a CTI. Es muy peligroso generar estructuras que solo contemplen que al paciente le puede ir bien, ¿ah? Porque a mi paciente yo lo recibo en una unidad de estabilización respiratoria, le pongo el oxígeno con máscara reservorio, OAF, y no mejora, y yo ya sé que ese paciente lo voy a tener que intubar y ventilar, cuando si estuviera dentro de una estructura hospitalaria, yo tengo la ventilación no invasiva, voy teniendo otros recursos que no están limitados por la necesidad de trasladarse 200 kilómetros de una ciudad del interior hasta el CTI más próximo. ¿Cómo encaramos nosotros el soporte respiratorio del paciente COVID? Bueno, en principio todas las opciones tienen que estar disponibles. Como les decía inicialmente, esto es parte de lo que armamos para las guías de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva. Si el paciente tiene disfunciones orgánicas múltiples, obviamente vamos a tener que pensar rápidamente en intubarlo y hacer ventilación invasiva. Si no tiene esas disfunciones, hay que valorar cuál es el riesgo de que pueda tolerar bien o mal la OAF. Si no hay riesgo, iniciarle la oxigenoterapia de alto flujo, y si tiene algún elemento de riesgo que les voy a mencionar ahora a continuación, pensar en la ventilación no invasiva, y si no tolera la ventilación no invasiva, ahí sí, no tenemos más remedio que intubar y ventilar al paciente, ¿tá? ¿Cuáles son las nociones de riesgo o efectividad que pueda tener el oxígeno de alto flujo y la ventilación no invasiva? Bueno, hay que conocer un poquito cuánto es lo que rinde cada sistema, ¿sí? El oxígeno de alto flujo lo que intenta es dar una cantidad de flujo inspiratorio, ¿sí?, que va a superar con creces las necesidades ventilatorias de la mayoría de los pacientes, ¿sí? Si nosotros estamos ventilando con volúmenes minutos entre 8 y 10 litros por cada minuto, estos equipos pueden dar 60, 70 litros por minuto, o sea que va a haber un caudal de aire mucho más grande de lo que el paciente podría necesitar. Y por eso son altamente efectivas en reducir el trabajo respiratorio. No dan niveles altos de presión positiva en la vía de aire. De hecho, los sistemas, además de que por sí mismos no dan mucha presión, permiten que el paciente tenga unas cánulas nasales, mantener la boca abierta, tomar, comer, por lo tanto se pierde mucho de ese flujo que recibe el paciente. Entonces, cada vez que nosotros tengamos pacientes en los cuales sea prioritario revertir el colapso pulmonar por edema pulmonar, por compresión extrínseca, por neumonía, no vamos a poder contar con el OAF para poder abrir los alvéolos, ¿tá? Tiene sí una alta tolerancia y tiene un nivel de complejidad en su monitorización que es moderada. Cualquier paciente pueda estar en OAF con un saturómetro y tal vez un monitoreo electrocardiográfico básico, y es muy importante el seguimiento clínico de estos pacientes. La ventilación no invasiva tiene por su lado la posibilidad sí de dar presión positiva en la vía aérea, y eso nos va a ayudar a revertir cualquier situación de colapso. La tolerancia obviamente es variable. Hay pacientes que se adaptan muy bien y hay otros pacientes que por claustrofobia, por la sensación del flujo de aire que ahora no solo está en la nariz como en el OAF, sino que está en toda la cara, disminuye la tolerancia de estos pacientes y requiere ya un nivel de monitorización un poco más alto. De todas maneras, son herramientas que se pueden ir aplicando puertas afuera del CTI y que con esta tendencia que, como veo, hemos tenido todos en las distintas presentaciones de la semaforización de nuestra atención, intenta marcarnos criterios lo más
claros y concisos posibles para definir si un paciente viene respondiendo bien o respondiendo mal a nuestra terapéutica. Y como consejo general, cada vez que ustedes vean un paciente ya con niveles de soporte respiratorio que van desde el OAF hasta el tubo, en el paciente COVID hemos aprendido a minimizar la respuesta de oxigenación que conseguimos y sí a valorar mucho el control del trabajo respiratorio. Si disminuimos el trabajo respiratorio de los pacientes, nos va a mejorar seguro la tolerancia de cualquiera de estos sistemas de soporte que son parciales. Y si además el paciente, cuando está intubado y ventilado, mejora su trabajo respiratorio, seguramente nos va a ahorrar relajantes musculares, sedantes, que probablemente van a deteriorar a la paciente y al feto durante el periodo de ventilación mecánica. Si proponemos que la oxigenoterapia de alto flujo es una buena herramienta que ha salvado a muchos pacientes y que intenta generar una asistencia respiratoria bien tolerada y efectiva, del otro lado hay que poner, del otro lado de la balanza, hay que poner el riesgo que hay de generar aerosoles con partículas virales, ¿sí? Estamos hablando que nuestras mejores herramientas, el OAF y la ventilación no invasiva, son justamente los que generan mayor cantidad de aerosoles alrededor del paciente y, por supuesto, pueden aumentar las chances de contagio de personas cercanas al paciente y obligar al uso de equipos de protección personal del máximo nivel. Esto ha llevado a que muchas publicaciones han aparecido valorando el nivel de aerosolización de estos equipamientos. En líneas generales, se ha logrado demostrar que cuando utilizamos cánulas de alto flujo, debemos tener algún sistema extra de protección desde el paciente para evitar esa aerosolización. La utilización de máscaras quirúrgicas asociadas a las cánulas de alto flujo se ha mostrado altamente efectivo para reducir la cantidad de aerosoles. De hecho, un paciente con una cánula de alto flujo a 60 litros minutos, más un tapabocas quirúrgico por encima, reduce sus niveles de aerosolización a niveles similares a los que se utiliza con una máscara común, a 4, 6 o 10 litros minutos. Si tuviéramos, en algunos casos, más por precaución del equipo asistencial, sobre todo si ahora no, porque el equipo de salud tiene un nivel alto de vacunación, pero al principio, cuando los equipos asistenciales todavía no estaban completamente inmunizados, asociábamos algún tipo de pantalla al paciente para reducir aún más la excursión por el aire de esas partículas virales. En el caso de la ventilación no invasiva, el ajuste de las máscaras, el correcto ajuste de las máscaras reduce notoriamente los flujos que se generan alrededor de la interfase, pero la manera que hemos logrado evitar que la aerosolización progrese es colocar una máscara una pantalla por encima de la máscara de BNI. Evidentemente esta combinación es letal para la tolerancia del paciente, ¿sí? Tenemos que pensar que un paciente que está aislado, solo, le conozco la máscara de BNI y además una pantalla por delante que reduce la visión del entorno. Por lo general lo que se intenta hacer es que este tipo de pantallas se coloquen al momento de que otras personas ingresan a la habitación para tratar de mejorar la tolerancia de estos sistemas. En cualquier caso, retomando nuestro esquema de aproximación y de soporte respiratorio a la paciente grávida con COVID, hemos ido adaptando algunas de las variables fisiológicas que buscamos como objetivo del soporte respiratorio que hacemos a estas pacientes. Básicamente, las recomendaciones es mantener un nivel de CO2 arterial entre 30 y 32 milímetros de mercurio. Intentaremos evitar los valores menores a 30 por la posibilidad de reducir el flujo sanguíneo uterino y evitar en el otro extremo la acidosis respiratoria fetal con niveles mayores de 40 milímetros de mercurio de CO2 arterial. Cada vez que tengamos que utilizar niveles de presión positiva al final de la expiración mayores de 10 centímetros de agua, tenemos que aumentar el monitoreo materno y fetal y eso implica, en nuestro caso, trasladar a las pacientes a niveles de cuidado intermedio y CTI. Deberíamos considerar el ECMO
Sí, de manera teórica. En Uruguay, en adultos, tenemos experiencias anecdóticas de ECMO, 2 o 3 pacientes en todo el país. Personalmente participé en un caso. Es un sistema al que todavía estamos bastante lejos de llegar. No tenemos equipos formados para hacer un soporte de calidad a estos pacientes. Y bueno, estamos en vías de incorporarlo en la medida que se sorteen estas limitantes de formación y económicas para su puesta en marcha. ¿Cuál es la otra herramienta que tenemos en CTI para tratar la hipoxemia grave y refractaria? Bueno, el prono, la ventilación en posición prono del paciente, ha encontrado definitivamente su lugar dentro de todos los pacientes con distrés, ¿sí? Pacientes con hipoxemias extremadamente graves, con el distrés habitual, reciben prono y se les otorga, y eso da una mejor sobrevida en pacientes con altísima mortalidad. De hecho, progresivamente el prono se ha incorporado a la práctica diaria en todos los CTI para tratar el distrés. Particularmente en el paciente COVID han surgido opciones de intentarlo antes de la intubación, si bien es prometedor, porque en la mayoría de los casos mejora la oxigenación de los pacientes, al mejorar la relación ventilación-perfusión, eso todavía no ha impactado en marcadores importantes de sobrevida o de evitar la llegada a la ventilación mecánica, por lo tanto es un área que sigue en análisis. Ahora, con el paciente ventilado, el prono en el COVID se ha transformado en una herramienta fundamental, porque en estos pacientes con hipoxemia sostenida, grave y refractaria a las otras estrategias de soporte respiratorio, decenas, cientos de pacientes han pasado por periodos variables de ventilación supina a prono, incluso por periodos prolongados de varios días. En el embarazo tenemos particularmente la dificultad mecánica de pronar a una paciente con un embarazo que puede tener distintas semanas de gestación y de crecimiento, a lo que se suma además las modificaciones de la hemodinamia, y queremos evitar un estrés y una injuria agregada al crecimiento fetal. No podemos proponer el prono en todas las situaciones, debemos discutirlo caso a caso. Puse esta foto de las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cuidado Crítico, porque realmente, más allá de que se ha querido que con el maniquí asimilarlo a la situación real, de hecho es muy lindo el detalle de las medias en el maniquí, vaya uno a saber por qué se lo dejaron puesto. Es real que si ustedes ven la imagen de abajo, con la paciente en prono, se recomienda, por supuesto, utilizar estos tipos de rodillos que reduce la presión sobre el sector abdominal. Este tipo de rodillos se usan habitualmente en todos los pacientes en prono, y si bien en esta gráfica uno ve un espacio real, ¿sí?, entre el colchón y la paciente, esto en la práctica diaria es muy difícil de observar. De hecho, esta imagen de espacio, de separación, se logra fundamentalmente porque el dorso del maniquí es rígido y la postura del muslo es como si la paciente estuviera a tensión, haciendo fuerza con sus rodillas para mantenerse en un plano un poquito más elevado de la cama. En la realidad, el paciente con sedación profunda, con relajantes musculares, tiende a que todo su peso en los distintos puntos de apoyo termina impactando contra el colchón. Entonces, es una maniobra que la tenemos que tener presente, que tenemos que tener un equipo entrenado para poder hacerla. La movilización de estas pacientes lleva entre 5 y 7 integrantes del equipo, ¿sí? Debe ser estrechamente monitorizado porque nosotros tenemos todo el CTI preparado para que el paciente esté boca arriba, ¿sí? La mayoría de las maniobras que nosotros tenemos entrenadas y que enseñamos a los colegas que se preparan para medicina intensiva están pensadas para que el paciente esté boca arriba. Entonces, la situación de prono en un paciente aislado con dificultad en su monitorización pone al paciente siempre en riesgo. Si además le agregamos la posibilidad de estar afectando la hemodinamia intraabdominal
el flujo sanguíneo uterino y un escaso monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal o cualquiera sea el equipo que se quiere utilizar, debe ser tomado con mucha precaución y además de la gravedad por el nivel de oxemia que tenga el paciente, tenemos que ponerla en un escalón de mayor alerta por el tema de la seguridad del binomio de la paciente. ¿tá? Algunos dilemas que tenemos en CTI, bueno, de la combinación de estos factores, o sea, las distintas etapas que sufre la paciente, la respuesta inflamatoria a la infección viral, el hecho de que está la gestación en curso, hace que tengamos discusiones permanentes y necesarias. Frente a una paciente que se mantiene grave con COVID, definir si tiene o no una sobreinfección es un poco más complejo en la paciente embarazada. Muchas veces nosotros sospechamos, y lo hemos conversado con Mariana, con un montón de infectólogos, a veces sospechamos una infección por un cambio en el perfil hemodinámico del paciente, sin tener una bacteria identificada. Las disfunciones orgánicas múltiples de estas pacientes, ¿son o no son todas sépticas? ¿Puede ser todo atribuible a la respuesta inflamatoria originada por la infección viral? La hiperdinamia y las modificaciones de la hemodinamia, ¿son por el embarazo? ¿Tengo que tomar medidas? ¿Tengo que aumentar mi cobertura antibiótica? ¿Tengo que pensar que puede haber una sobreinfección por hongos frente a una paciente que se mantiene grave con algún pico febril y agrega algo de inestabilidad hemodinámica? Estas preguntas se repiten en el día a día con las pacientes grávidas en CTI. Adhiriéndome a lo que decía Verónica sobre lo que recomiendan las guías, si se define interrumpir el embarazo, hay que discutirlo caso a caso. No es lo mismo la decisión con una paciente que no ha llegado a la viabilidad del feto, el otro límite a las 32 semanas, y si tiene o no tiene disfunciones orgánicas múltiples y necesidad de intubación orotraqueal. En líneas generales, tenemos que saber que esta es una enfermedad grave, que requiere equipos multidisciplinarios entrenados, pero no multidisciplinarios porque junto una ficha de cada color. Me parece que el valor del equipo multidisciplinario es que se mantenga en el tiempo, que ese equipo pueda hacer su propia experiencia, porque la aplicación de las guías o de las recomendaciones tienen que tener una impronta local muy importante, que cada grupo pueda definir qué es lo que podemos hacer, en qué podemos mejorar y empezar a hacer su propia experiencia en el seguimiento de estas pacientes. Me parece fundamental que antes de reconocer si nuestra paciente tiene criterios de ingreso a CTI, debe establecerse el momento óptimo de trasladarla a una estructura de tercer nivel que pueda darle todas las opciones terapéuticas a la paciente. Tal vez podemos correr el riesgo del sobretraslado de pacientes, pero creo que ante la duda hay que jugar a favor del paciente y tener claro que debemos, como les decía, darle a la paciente la oportunidad de que si le va mal, tenemos las respuestas para tratar esas complicaciones o esa evolución no deseada. En líneas generales, recordemos que el COVID durante el embarazo va a tener una peor evolución, pero no todo lo vamos a solucionar con la interrupción del embarazo. O sea, por eso es tan importante el caso a caso en la definición y la oportunidad de hacerlo si es necesario. Y en líneas generales, en nuestra función de comunicación a la sociedad, no debemos transmitir pánico, sino alerta, porque muchas veces el pánico transmitido a la población genera rechazo al control, rechazo al sistema sanitario. Entonces, tenemos que encontrar el punto justo en que transmitamos la necesidad de estar alerta a los signos iniciales de consulta y al seguimiento y en todos los niveles de atención. No los molesto más. Muchas gracias. Arturo, muchísimas gracias. Excelente la presentación. Serían 1000 los aspectos fisiopatológicos y clínicos para abordar en la embarazada. Solo una cosa que quiero destacar, porque quiero aprovechar los minutos que nos quedan de la teleclínica, porque tenemos conectados referentes de la obstetricia crítica, que me gustaría que también den sus aportes. En la clínica, nosotros tener muy presente, y lo hablamos muy frecuentemente con embarazadas con COVID sintomático, el tiempo entre el inicio de la infección y el inicio de los síntomas inflamatorios, ese periodo donde se solapa la infección con la sintomatología inflamatoria, cuando se empieza a expresar la clínica pulmonar, como vos dijiste, estar alertas a la semana, a los 10 días, cuando una mujer no evoluciona favorablemente,
hace más severo su sintomatología inflamatoria, estar muy, muy atentos, sobre todo en la embarazada del tercer trimestre, al inicio de las complicaciones respiratorias. Quiero aprovechar entonces, como les dije, estos minutos. Tengo acá en el salón al profesor Coppola, que me gustaría que dé sus opiniones sobre, bueno, lo que hemos escuchado, pero sobre todo sobre la experiencia en el manejo obstétrico. Bueno, buen día a todos. Voy a tratar de ser corta si pueden hablar más gente. Se está escuchando el teléfono. Bueno, felicitaciones a las presentaciones, muy interesantes. Yo voy a decir lo que pienso sobre esta enfermedad. Esta es una infección aguda que complica el embarazo generalmente en el tercer trimestre. Son las pacientes que se complican, están en el tercer trimestre, no en el segundo ni en el primero, fundamentalmente en la segunda mitad del embarazo. Una infección aguda. Cuando vemos los datos epidemiológicos, vemos que las pacientes que se complican realmente en el tercer trimestre con esta infección aguda son obesas o tienen preeclampsia. Entonces, ¿qué tiene que ver una infección aguda con dos enfermedades crónicas? Porque la obesidad precede al COVID y la preeclampsia precede al COVID. Todos sabemos que la fisiopatología de la preeclampsia empieza a las 12 semanas, solo que se expresa más tardíamente. Entonces tendremos que formular alguna hipótesis de por qué una infección aguda actúa sobre un terreno crónico y más o menos son las pacientes que marchan mal, ¿no? La obesidad es un síndrome inflamatorio crónico, o sea, tiene interleuquinas, la PCR ultrasensible, la disfunción endotelial, la tienen. Los obesos, cuanto más obesos, más disfunción endotelial. La preeclampsia es un síndrome inflamatorio crónico y tiene disfunción endotelial. Si nosotros estudiamos la función endotelial a las 15, 18 semanas, y vamos a ver que las pacientes que tienen disfunción endotelial embarazadas son las que hacen preeclampsia en el tercer trimestre. Así que nosotros tenemos que tratar de relacionar una infección aguda que provoca un síndrome inflamatorio agudo muy intenso, incide en una embarazada que es obesa y tiene un síndrome inflamatorio crónico, o tiene una preeclampsia en etapa subclínica tal vez, ¿no? Porque ya sabemos todos que el 80% de la preeclampsia ocurre en etapa subclínica. Mi hipótesis es que las pacientes que se complican, porque fíjense ustedes que se complican un 10%, y coincide más o menos con el porcentaje de preeclampsia, y la obesidad posiblemente exceda ese 10%. También la obesidad se relaciona con la preeclampsia. Entonces, mi hipótesis es que las pacientes que marchan mal son las que tienen la fisiopatología de base, aún en etapa subclínica, de la preeclampsia. Entonces, ¿cómo podríamos saber eso? Podríamos saber eso de dos formas. Una, estudiando a la paciente COVID, que ya es sintomática, que ya pasó la primera semana, lo que podemos hacer es el índice tirosinquinasa proteína placentaria, que es un kit Roche, que anticipa, o sea, que es lo único que nos permite diagnosticar preeclampsia en etapa subclínica. Eso podría determinar qué pacientes van a marchar mal o quiénes marcharán bien, y mi hipótesis es que las que marchan mal tienen la fisiopatología en curso de la preeclampsia, ¿no es cierto? Y lo otro que podemos hacer para confirmar esta hipótesis es estudiar todas las placentas de los COVID severos, las que murieron, y ver si esas placentas tienen elementos histológicos de preeclampsia. O sea, mi hipótesis es que las pacientes que marchan mal son las obesas, preeclámpticas, o las dos cosas, por más que estén en etapa subclínica, pero que tienen un síndrome inflamatorio crónico en curso y que el COVID no hace más que sumar un patrón inflamatorio a ese terreno, y muchas de esas pacientes marchan mal. En cambio, las que son delgadas, no tienen preeclampsia en curso, son la mayoría de las pacientes que marchan bien. Yo creo que eso es lo que tenemos que ver con estos datos epidemiológicos y lo que tendríamos que investigar, porque es una hipótesis que a mí me parece que está bien fundamentada. Gracias, Pancho. Sí, sin duda, mucho para aprender todavía de la fisiología. Tengo en el auditorio a Mario Pérez, nuestro coordinador de medicina crítica. Mario, nos gustaría que des tus aportes. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente la
las presentaciones fueron espectaculares, nos aclararon muchísimas cosas. Y quería hacer primero, no fue el coordinador de la crítica, no las malas, Fernando. Estamos tratando de armar algo que permita mejorar la asistencia de nuestros pacientes en el calidad de respuesta. Y en base a eso, o sea, hemos tenido unas cuantas dificultades, tenemos el problema de que no tenemos personal de enfermería, y hemos equipado una sala que todavía no la tenemos habilitada para el manejo de las pacientes que requerirían mayores cuidados que los que le podemos brindar nosotros en forma de. Entonces, la realidad es que esta sala que hemos equipado, que tiene monitores y que tiene capacidad de brindar oxígeno y monitorizar saturación, presión invasiva, es que esta sala sirva para manejar nuestras pacientes habituales, que no es la procedera, la postparto, de una manera mejor y evitar en lo posible los traslados específicos. Pero para el caso del COVID en particular, esta sala tiene un equipamiento de oxígeno de alto flujo. Pero, como bien decía Briva, es toda una progresión dentro de la asistencia. Entonces, nuestra idea es que en el caso de, digamos, una paciente que requiere oxígeno de alto flujo, lo va a requerir durante un periodo corto en el que nosotros conseguimos un traslado a un centro de tercer nivel donde se le pueda brindar toda la asistencia. O sea, la disponibilidad de oxígeno de alto flujo en nuestro hospital, en esa sala, será una cosa transitoria. Pero esa paciente que está tan grave como para requerir oxígeno de alto flujo debe de ser trasladada a otro centro. Entonces estamos de acuerdo con lo que decía Briva, de que las pacientes graves de dificultad respiratoria deben de ser tratadas en un lugar donde se dispongan todas las herramientas, no solo el oxígeno de alto flujo, sino que en caso de ser necesario, rápidamente se pueda pasar a ventilación no invasiva o a ventilación permitida. Realmente son muy útiles las predicciones, muy bueno de la adaptación a nuestro medio, y quedan algunas cosas para discutir sobre la anticoagulación, como bien decía Verónica, que no necesariamente todos vamos a estar tan de acuerdo en la generosidad de la anticoagulación, si bien todos sabemos de que anticoagulamos muchísimo menos actualmente, o sea, hacemos profilaxis muchísimo menos de lo que tendríamos que hacer. Pero tenemos que hacer mucho más profilaxis, pero en la situación del COVID sí hay que hacer profilaxis, pero quizá no a todas las pacientes internadas, porque cuando usan por otras cosas, yo no estoy tan convencido de que haya que hacer profilaxis solo por el COVID. Pero realmente, gracias por la invitación, realmente es una instancia en la que nos apropiamos. Gracias, Mario. Veo conectado, tenemos a Gustavo Greco, médico intensivista, siempre un colaborador incesante de los obstetras en la medicina intensiva. Gustavo. ¿Cómo andan? Gusto saludarles. La verdad que excelentes las presentaciones y... cambio la vista acá. Excelentes las presentaciones y poco para aportar en cuanto a la exhaustiva revisión de todo desde la epidemiología hasta el manejo clínico que han hecho todos los expositores. Creo que los conceptos principales fueron claramente expuestos, particularmente la necesidad de tener muy en mente que la brecha entre una paciente que comienza con sintomatología y que evoluciona a la condición grave, tolerando hipoxemias severas que sin duda que tienen un alto impacto en el binomio, en el feto, ¿no? Lo que se afecta es el binomio madre-hijo en esta ocasión, poniendo a disponibilidad todas las estructuras, toda la logística asistencial para prevenir eso, para prodigar el traslado, para prodigar el cuidado, porque es preferible cuidar en exceso que perder una madre o que perder un feto, han quedado claramente expuestas y fundamentadas. Y creo que es algo que dolorosamente aprendimos en la marcha con las pacientes que han requerido internación, que han estado graves y con las que han lamentablemente fallecido. A mí me gustaría simplemente agregar que
el tema no termina acá, que la situación de una paciente que cursa un COVID no termina ni cuando culmina el embarazo ni cuando termina el COVID, que existe el post-COVID, el long COVID, y estamos asistiendo en el marco de lo que es el transcurso del tiempo, de este pico que tuvimos ahora en estos meses, a pacientes que tienen el impacto tardío, neurológico, respiratorio, embolias, muertes por embolias que aparecen en la evolución a los meses de haber cursado la enfermedad, que particularmente pueden verse en el embarazo. Entonces creo que sería de enorme interés el seguimiento prospectivo de las pacientes que cursaron COVID y no olvidar que los fenómenos protrombóticos pueden prolongarse hasta los 6 meses del embarazo. De hecho, las embolias ocurren luego en el puerperio, en más del 50% de los casos, porque podemos asistir a eventos adversos de alto impacto en estas pacientes jóvenes, ya fuera del embarazo, como consecuencia de esa respuesta inflamatoria sobre la cual todavía no conocemos demasiado, falta mucho. Como dijo Coppola, el fenómeno de la infección aguda actuando sobre una inflamación crónica, que es lo que vemos en los obesos. De hecho, los pacientes que tenemos aquí en terapia intensiva, con su impacto crónico sobre el cual se injerta el COVID y que no sabemos por qué determina todo lo que determina y la altísima mortalidad que tenemos en esa cohorte de pacientes. Ahora, en la embarazada particularmente se agrega el embarazo. Entonces, yo pondría mucha atención en el seguimiento de las pacientes embarazadas que tuvieron COVID, más allá de la severidad, porque el riesgo de que ocurran eventos adversos en los meses siguientes es muy importante y estudiaría esa población en la policlínica post-COVID. Están claramente identificadas, además, creo que es una población cerrada que se puede seguir para continuar aprendiendo, ¿no? Porque esto no terminó, no sabemos qué va a pasar en los próximos meses, particularmente con la introducción de la variante Delta, que tengamos más infecciones, no necesariamente más internaciones o más muertes, pero sí más infección y no sabemos qué va a pasar en esta población justamente. Así que, nada, quería dejar eso, poco para agregar a las excelentes presentaciones, felicitar a la clínica, muy concurrida por lo que veo en participantes, pero particularmente el hecho de que haya gente de todo el país acá me parece fantástico. Gracias, Gustavo. Para redondear los contenidos de la clínica, quiero darle la palabra al profesor Brioso. Bueno, espectacular realmente la puesta a punto. Como dijimos al inicio, nos parecía muy oportuno en este momento donde estamos todos y todas con la esperanza de que la vacunación siga disminuyendo la circulación, pero teniendo en cuenta las características de la población embarazada de nuestro país y teniendo en cuenta cuál ha sido el perfil de la mortalidad materna en este semestre fatídico que tuvimos analizando y que Verónica expuso muy claramente. Era muy importante esta actualización porque tenemos que estar preparados en todo el país para afrontar cualquier tipo de eventualidades que puedan ocurrir en cualquiera de los lugares, en particular, como se dijo, con la incertidumbre que genera esta nueva cepa y con bolsones de población que aún no se ha vacunado, muchas de las cuales no se van a vacunar, como dije hoy, por motivos que tienen que ver con aspectos religiosos, y tenemos que tener presente que allí está la carga de natalidad mayor en nuestro país. Por lo tanto, es una característica de nuestra población que tenemos que saber como médicos que existe, y por lo tanto prevenir y mitigar el efecto de la infección en estos sectores es fundamental. Quería insistir en un elemento, me parece muy importante, y es el aspecto que tiene que ver con el factor de riesgo de la vulneración psicosocial. Ustedes fíjense en que de las muertes maternas que tuvimos en el Uruguay, 7 de las 10 fueron en el subsector público.
lo que hace elevar la razón de mortalidad materna a 97 en el sector público, mientras que en el sector privado de atención es de 27, siempre triplicando o cuatriplicando los números históricos. O sea, es una situación extremadamente dramática que tenemos que intentar revertir por todos los medios, y estos factores de riesgo que tienen que ver con lo biopsicosocial se reflejan también en los factores de riesgo y las comorbilidades analizadas en nuestra población, que de las 10 mujeres embarazadas que murieron en el primer semestre del 2021, 8 tenían comorbilidades, como dijo Verónica, de las cuales 7 tenían sobrepeso u obesidad, 4 tenían diabetes, 2 hipertensión y 2 patologías respiratorias previas. Sin duda que el COVID en general, pero en el embarazo en particular, afecta a las poblaciones vulneradas en sus derechos. Sabemos muy bien que la obesidad y la diabetes son mucho más prevalentes en el menor quintil de ingreso a nivel global, ¿verdad? Y esto se refleja dramáticamente en nuestra casuística en este periodo de tiempo. Y nada más como reflexión global, nosotros hemos planteado ya hace bastante tiempo, desde que comenzó esto, que la pandemia COVID-19 forma parte de la sindemia global, reportada por el Lancet en el 2019, que es la suma y reproducción de 3 grandes epidemias: el cambio climático, la obesidad y la malnutrición, sobre todo por exceso calórico. No parece haber mayor duda de que entre la pandemia y la sindemia existe un denominador común, que es la acción medioambiental, que es la que posibilitó la zoonosis que estamos padeciendo aún hoy, y hay un nexo entre los dos, que es, como dijo Coppola, la obesidad. La obesidad también es un denominador común de la sindemia, porque forma parte de estas 3 epidemias, y de la pandemia porque favorece y agrava los cuadros. Por lo cual, como hipótesis a estudiar, eventualmente habría que plantearse también si este virus no ha sido tan exitoso porque se adaptó de entrada a pacientes que ya tenían una vulneración con respecto a la obesidad y a ese síndrome inflamatorio, y por lo tanto fue tan exitoso en su reproducción hasta este momento. Estamos en una perspectiva de optimismo, pero en alerta, sin generar angustia en la población. Como dijo Arturo, me pareció muy importante eso, porque el efecto psicológico que esto tiene en el embarazo ya lo estudiamos y lo hemos publicado el año pasado, con el aumento de la restricción de crecimiento y la prematurez en nuestro país. Al respecto de esto, no tenemos que angustiar ni alarmar, pero sí tenemos que alertar, y para eso es fundamental este tipo de actividades. Así que les agradezco muchísimo a todos los participantes y a Fernanda por su incalculable e inmensurable capacidad de coordinación de estas actividades. Muchas gracias. Gracias, profesor. Bueno, destacando el compromiso de la Clínica Ginecológica A con el proyecto ECO en la actualización permanente en la difusión del conocimiento, agradecerles a todos la participación, todos aportamos en estas teleclínicas, y quiero dejarle el cierre de la teleclínica extraordinaria de hoy para el profesor Henry Cohen. Buen día, muchas gracias Fernanda, muchas gracias a la Clínica Ginecológica A, a los coordinadores, a los expositores, Mariana, Verónica, Arturo, todo brillante, me encantaron también los comentarios, y quiero decirles que para ECO es muy importante la realización de estas actividades por su temática y por su masividad, y por lo que dijo alguno antes, porque es lindo ver a representantes de todos los rincones del país. Y con el agradecimiento va también el estímulo, y siempre estamos prontos para tomar este tipo de desafíos como los que ustedes nos plantean. Y bueno, un agradecimiento enorme a todos. Fue un éxito rotundo con 100 participantes o 100 centros conectados, porque no sabemos cuántas personas hay en cada centro, y hasta la próxima. Muchas gracias. Nos vemos el mes próximo.